todas y para todos, muy felices de iniciar este diálogo por el tema de las soluciones metropolitanas, un diálogo conceptual y empírico sobre este concepto importante del que estamos discutiendo durante este congreso y al que nos han invitado el área metropolitana de Barcelona a establecer un diálogo sobre el tema conceptual y el alcance de lo que son las soluciones metropolitanas. Vamos a iniciar con una introducción de por qué estamos hablando de soluciones y posteriormente cuál es el enfoque desde ONU Habitat sobre la gestión metropolitana y cerrando con Oriol, que nos cuente sobre cuál fue el motivo y la razón para que nos invitara a un congreso sobre soluciones metropolitanas. Posteriormente, iniciamos el trabajo de las mesas, que es un trabajo más de discusión, de análisis sobre los temas conceptuales alrededor de las soluciones metropolitanas, que serán una base para una discusión mucho más profunda el año entrante sobre los casos que se presentaron en este congreso y sobre los resultados de este taller hacia una realización de documento que pueda servir de guía para la gestión metropolitana basada en soluciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener como base para este diálogo es por qué estamos hablando, por qué el mundo está hablando de soluciones, ¿no? Y esto se ha motivado en el 2019 cuando Naciones Unidas hace un llamado a todos los actores, tanto a los gobiernos como a los ciudadanos y a todos los actores de los diferentes sectores a hablar de una década para la acción por el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y ha invitado a una acción colectiva a nivel mundial desde la escala global, entre los gobiernos, entre los países, pero también una acción interna a los países, dentro de los países y las ciudades, por lograr soluciones para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Además, invitó a que todos los ciudadanos participaran en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y es decir, que existiera una participación efectiva en las soluciones. Ha invitado Naciones Unidas a que existan en esta década de la acción una generación de ideas, innovación en las acciones que se estaban realizando en los territorios para convertirlas en soluciones. Por esa razón, desde el 2019 se inicia a hablar de soluciones en los temas de desarrollo territorial. Pero a partir del 2020, pues, el mundo cambió por la pandemia y esto obligó a pensar en que las crisis, en este momento que fue tan clave, la crisis sanitaria y las otras crisis, la migratoria, la climática, pues no tienen límites jurisdiccionales, no tienen límites políticos y por tanto requería una acción colectiva frente a abordar las dinámicas y los esfuerzos para atender este tipo de crisis. Luego, se identificó a partir del 2020 la necesidad de esa articulación, de esa cooperación para lograr soluciones a una crisis sanitaria que necesitaba esa acción colectiva. Y también se identificó que esas crisis son más profundas en los límites entre las ciudades, porque son territorios que precisamente las competencias de las autoridades generan una limitación para su accionar. Luego, se evidenció también aún más que se requería cooperación entre las autoridades.
Y en eso, ¿por qué estamos hablando de soluciones metropolitanas? Precisamente porque las metrópolis son la principal tipología de las ciudades actualmente. Estamos viendo que el mundo urbano es más metropolitano cada día más. Y además de eso, los impactos de las crisis se dan con mayor fuerza en las metrópolis y también se ha identificado que existe una brecha en la gestión metropolitana, que si bien la mayoría de las metrópolis en el mundo no tienen gestión metropolitana, no tienen un plan o no tienen una institución metropolitana que se gestione. Además, en estas metrópolis donde sí existe un plan, en algunos de esos planes se consideran proyectos metropolitanos, pero actualmente no se conoce o no hay evidencia del impacto de esos proyectos metropolitanos y por tanto no es clara cómo está incidiendo los proyectos metropolitanos en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. También el hecho de que la escala metropolitana no sea una escala tradicional para que la descentralización fiscal se dé. Esto también implica que el hecho de que los proyectos metropolitanos que buscan impactar a más ciudadanos precisamente por ser los territorios donde más se concentran los ciudadanos, no tengan esa claridad frente a tener los recursos para implementarse los proyectos metropolitanos. Y esto nos invita a que para que existan soluciones metropolitanas efectivas se requiere la aplicación de un enfoque integrador de la gestión metropolitana, abordado no solamente desde la gobernanza, desde la planificación y desde los marcos legales, sino que se requiere también el hecho de que existan instrumentos o mecanismos de financiación para que las metrópolis puedan abordar los desafíos en el territorio. También se evidenció a partir de la pandemia del COVID-19 que las soluciones metropolitanas son más eficientes para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto precisamente porque las soluciones metropolitanas impactan a más personas. Cada día hay más personas viviendo en las metrópolis. La población metropolitana sigue creciendo y sigue creciendo rápidamente. Se requieren nuevos enfoques de gobernanza en donde se base en la acción colectiva, en la solidaridad y en la cooperación, y estos tres elementos son la base de la gestión metropolitana. Durante la pandemia, la atención de la pandemia, pues quedó evidenciado que efectivamente la gobernanza que se aplicaba en las áreas metropolitanas fue mucho más eficiente al responder y a implementar las acciones para atender la pandemia, las acciones de mitigación. Y también se evidenció durante la pandemia que fueron las metrópolis con instituciones, con arreglos formales de gobernanza, las que más optimizaron la coordinación y las que lograron atender de manera más eficiente los requerimientos de salud pública y sus impactos en las otras dinámicas territoriales. Fueron las metrópolis las que tenían estos arreglos institucionales formales. Luego, la acción colectiva, la cooperación y la solidaridad son necesarias para la implementación de soluciones metropolitanas. Estos ejercicios que ya fueron evidenciados y que ya fueron experimentados por las áreas metropolitanas en su gestión, nos dan para pensar que las soluciones metropolitanas son necesarias tanto en la gestión como en la acción metropolitana. En la gestión porque precisamente quedó ya evidenciado que existe una brecha en la gestión metropolitana porque la mayoría de las metrópolis no tienen
o institución o un plan por el cual se gestione. Luego es importante pensar en soluciones metropolitanas para cerrar esa brecha de la gestión propia o del ejercicio propio de la gestión metropolitana, y también porque en las que existe esta gestión metropolitana existe un desequilibrio en la gestión, porque si bien existen mecanismos de gobernanza o instrumentos de planificación o marcos legales que rigen esa gestión, no existen unos mecanismos de financiación para que puedan cumplir la gestión. Luego también es necesario que existan soluciones metropolitanas para que la gestión en sí misma, la gestión metropolitana en sí misma, sea efectiva y pueda atender las dinámicas. Y otras soluciones que se requieren están orientadas hacia la acción metropolitana. ¿Cómo atender esos desafíos? Pues que cruzan las fronteras, que no tienen jurisdicción y que están relacionadas con las principales crisis en el mundo, que tienen que ver con la pobreza, el cambio climático, la salud pública, la movilidad de las personas y de los bienes, la equidad de género. En fin, las soluciones metropolitanas están llamadas, diría yo, para atender tanto a nivel interno de la gestión de metropolitana, el ejercicio propio de la gestión metropolitana, como también para atender el hecho de cómo afrontar los desafíos que tiene que resolver, que se tienen que resolver desde una escala supramunicipal. Estos hallazgos o conclusiones están basadas en los estudios y en los reportes que ha hecho ONU Habitat, que los tienen ustedes en pantalla. Ahora mismo acabamos el 7 de octubre, en el Día Metropolitano, acabamos de lanzar el último folleto sobre los principales hallazgos del estudio del estado de las metrópolis que estamos realizando y que nos llevan a profundizar y a pensar más que es necesario este ejercicio de generación de conocimiento por las soluciones metropolitanas. La idea de hoy el objetivo del taller es que podamos contribuir al desarrollo de conocimiento alrededor de este tema al que nos ha invitado a analizar y a debatir el área metropolitana de Barcelona. Es un tema nuevo desde la escala metropolitana, si bien se habla de soluciones a nivel mundial por el tema de la década de la acción por los objetivos de desarrollo sostenible, es necesario que profundicemos esa acción desde la escala metropolitana, que tiene unos valores y unas características diferentes cuando se habla de soluciones desde el nivel metropolitano. Este objetivo, pues, además de analizar lo que es el concepto y el alcance de las soluciones metropolitanas en este taller, también lo que buscamos es generar unos lineamientos que puedan orientar el diseño y la implementación de soluciones metropolitanas a nivel mundial, que puedan guiar a las metrópolis del mundo de cómo hacer una gestión basada en soluciones, promocionar pues esa nueva forma de gestionar en las metrópolis que sea basada en soluciones y coordinar las soluciones metropolitanas con las agendas globales, ¿no? Cómo se conectan las soluciones metropolitanas con la Agenda 2030, la nueva agenda urbana, las agendas que tienen que ver con el cambio climático, con la migración, con todas las agendas globales que implican, que están relacionadas con el desarrollo territorial. Ustedes están sentados, invitamos a quienes están en el público a unirse a las mesas de trabajo. Vamos a trabajar 4 temas en el día de hoy. El tema del concepto, que evolucionemos en la mesa número 1, pensar en qué son las soluciones metropolitanas. La segunda, el tema de las características de las soluciones metropolitanas, qué diferencia una solución metropolitana de una solución a nivel local. En la tercera mesa tiene que ver con las tipologías, qué tipo de enfoques, de formatos, de escalas
existen en las soluciones metropolitanas de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, a los casos que han visto durante el Congreso. Y la cuarta mesa tiene que ver con los instrumentos, ¿no? ¿Cuáles mecanismos o instrumentos se pueden usar para implementar las soluciones metropolitanas? ¿Cómo se conectan las soluciones metropolitanas con los instrumentos de gestión metropolitana que tienen las instituciones y los marcos legales que han definido como ello? Y cómo a través de las soluciones metropolitanas se pueden territorializar acciones para lograr los objetivos que tienen las agendas globales. También tenemos otro mecanismo, pero de participación, vamos a dedicarnos a las de las mesas. Invitamos también a los que están en el público a que se unen a las mesas de análisis para que la participación sea mucho más nutrida. Y por último, decirles hacia dónde vamos con este taller. Este taller es muy importante porque sobre soluciones metropolitanas no hay desarrollo de conocimiento. Esta es la base para iniciar una discusión sobre estos aspectos de concepto y alcance, cruzarlos con las experiencias que se están presentando y otras más. Luego, este año vamos a hacer este workshop que estamos actualmente desarrollando, pero el próximo año vamos a unir los resultados de esto con casos inspiradores sobre soluciones metropolitanas para que podamos luego hacer una reunión de expertos ya con más recursos para el análisis y lograr al final de todo esto tener esos lineamientos internacionales sobre soluciones metropolitanas que sea un instrumento para guiar a las metrópolis del mundo de cómo hacer una gestión basada en soluciones metropolitanas. Yo quiero invitar a mi colega Rafael para que, como lo vimos anteriormente, es importante para que las soluciones metropolitanas sean eficientes, sean implementables, se requiere que éstas sean vistas desde un enfoque integral de la gestión metropolitana. Este enfoque pues, lo ha desarrollado ONU Habitat, lo promueve en el mundo y es lo que busca tener ese equilibrio en la gestión para que puedan implementarse las soluciones. Entonces, Rafa. Gracias, María. Buenos días a todos y todas. No voy a agregar mucho porque creo que los elementos más importantes ya se dijeron, pero simplemente para contarles un poquito de dónde nace dentro de ONU Habitat esta idea de tener un enfoque más integrado, ¿no? Resaltar estas dos ideas que ya María las comentaba antes, sobre todo, pero que creo que son los dos inputs más importantes para la conversación y el trabajo de las mesas, los dos mensajes trascendentales del reporte global del estado de las metrópolis sobre gestión metropolitana. El primero es que hay una brecha global de gestión metropolitana, equivalente, si lo vemos en términos cuantitativos, aproximadamente el 85% de las áreas metropolitanas del mundo no cuentan ni con un plan ni con una institución a nivel metropolitano, a escala metropolitana. 85% estamos hablando de casi 2.000 áreas metropolitanas, que es el total. El 85% de ellas no cuenta ni con un plan ni con una institución. Obviamente las regiones en vía de desarrollo, Latinoamérica, África y Asia Pacífico, son las más relegadas. Europa, por ejemplo, el 33%, una tercera parte de las áreas metropolitanas de Europa cuenta o con un plan o con una institución, pero en el resto del mundo están mucho más relegados. Los promedios en África y en Latinoamérica rondan el 10% y en Asia Pacífico, donde están ubicados más del 50% de las áreas metropolitanas, 1038 de las 1934 existentes, 56% de la población metropolitana global viviendo en Asia Pacífico, solo el 6% de esas áreas metropolitanas y de esas personas cuentan o con un plan o con una institución metropolitana, ¿no? Y segundo, también lo decía María muy bien, es que los pocos sistemas
de gestión metropolitana existentes están desbalanceados. Entonces, se ha avanzado en instancias de gobernanza, de coordinación, se ha avanzado en planificación, marcos legales y políticas sectoriales están empezando a volverse cada vez más comunes, pero definitivamente tenemos esta urgencia de los mecanismos de financiamiento y de las políticas de desarrollo económico a nivel metropolitano. Bueno, aquí un poco lo que les mostraba en términos porcentuales qué significa esta brecha. Ustedes ven ahí los promedios, 33.9% exactamente en Europa, Latinoamérica 10.9%, África 9%, Asia-Pacífico 6.6%, ¿no? Si lo quieren ver en términos positivos o negativos, ahí están las dos medidas. Luego, ¿cómo abordar ese reto, ¿no? ¿Cómo abordar esa brecha global de la gestión metropolitana y sobre todo visto desde esto que hemos llamado los motores del cambio de la urbanización sostenible, que tampoco es un tema nuevo, es un tema que empezó a discutirse cuando empezamos todos nosotros a hablar de la nueva agenda urbana, ¿no? Por allá en 2011, en 2012, cuando empezamos a discutir y a diseñar la nueva agenda urbana, empezamos a hablar de algo que llamábamos los mecanismos de implementación e identificamos por lo menos estos 4, unas políticas sectoriales, unos marcos políticos que pueden ser nacionales, subnacionales, locales, de cualquier escala, y unos marcos legales también, ¿no? Reglamentarios. Segundo, una planificación y un diseño, lo que tiene que ver puramente con los planes y los proyectos. Tercero, la gobernanza, y cuarto, los mecanismos financieros. Estos 4 motores del cambio, que también fueron llamados las áreas de implementación de la nueva agenda urbana, fueron adoptados por ONU Habitat en su plan global estratégico, y de allí viene ese enfoque más integrado para una gestión no solo metropolitana, sino a cualquier escala de ciudad, ¿no? Territorial, urbana, regional. Ahora, estos 4 son unos mínimos, pueden ser más, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden tomar, estas 4, digámoslo así, categorías o factores, los pueden tomar como base, pero claro, dependiendo de cada uno de los contextos locales, en las realidades metropolitanas distintas, pueden aparecer más elementos, ¿no? Más motores del cambio que se pueden volver más y más importantes. Y luego, dentro de cada uno de esos motores del cambio hay unos factores mínimos, ¿no? Cuando hablamos de políticas y legislación, hablamos de marcos políticos que pueden ser multinivel, multisectorial, que nos hemos dado cuenta además que los más comunes para trabajar en la escala metropolitana tienen que ver con el transporte, con el medio ambiente, con el desarrollo económico, y hay otras áreas metropolitanas que están empezando a trabajar otras políticas un poco, digamos, lo más innovadoras, lo que tiene que ver con los vínculos urbanos rurales, la cohesión social, la seguridad, la salud, las energías renovables, etcétera, etcétera. Luego, en los marcos legales, lo que nos hemos dado cuenta en la escala metropolitana es que son muy diversos, ¿no? Y la mayoría de áreas metropolitanas no cuentan con un marco legal específico que reglamente su gestión, ¿no? En algunos casos, sobre todo en países federados, las áreas metropolitanas suelen tener cada área metropolitana un marco específico, las que lo tienen. Y en los países unitarios suele ser un marco nacional para todas las áreas metropolitanas del mismo país. Solo en algunos pocos casos hay áreas metropolitanas que comparten múltiples marcos legales y reglamentarios. En términos de gobernanza metropolitana, hablamos por lo menos de 3 factores cuando analizamos la gobernanza. Soluciones institucionales, que en este caso nos hemos dado cuenta que la mayoría de instituciones funcionan bajo mecanismos formales, quiere decir, la mayoría de instituciones metropolitanas existentes están de una u otra forma reglamentadas por alguna ley, por alguna norma, y solo en algunos casos se complementan con mecanismos informales, ¿no? Por ejemplo, comités ciudadanos, mesas de discusión entre múltiples gobiernos que no están reglamentados por alguna norma, pero que sirven de alguna forma para complementar el trabajo de las instituciones formales. Luego hablamos de la toma de decisiones, los órganos de gobierno y la gestión del conocimiento para informar esas decisiones.
En los órganos de gobierno lo que nos hemos dado cuenta es que también son múltiples y suelen articularse, pues el área metropolitana de Barcelona es un caso ilustrativo en ese sentido, ¿no? Tienen su consejo metropolitano, pero también sus cuerpos políticos dentro del consejo y luego tienen un consejo más ejecutivo, múltiples comisiones. Claro, lo interesante es que todas se articulan entre sí y entonces no se detecta un problema de fragmentación institucional, ¿no? La mayoría de áreas metropolitanas que tienen múltiples órganos de gobierno suelen articularse, ¿no? Por ahí veo participantes de Guadalajara, de Milán, todos estos casos que también son interesantes ejemplos de eso. Y luego en la toma de decisiones, la buena noticia es que está siendo cada vez más informada, ¿no? Entonces, cada vez más los observatorios metropolitanos, los think tanks, los laboratorios, otras estrategias de gestión de conocimientos se están volviendo cada vez más importantes para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Tal vez una tendencia que no es muy positiva ahí es que en la mayoría de áreas metropolitanas, de metrópolis del mundo, el municipio central suele tener más poder y suele desbalancear un poco la toma de decisiones. Eso puede ser de forma implícita, de forma explícita. A veces los marcos regulatorios incluso le dan más poder a la municipalidad central, a veces no, pero la dinámica política se lo otorga y entonces sí debemos trabajar un poco más en encontrar soluciones que nos ayuden a balancear esa toma de decisiones para que los municipios pequeños tengan la misma fuerza, la misma capacidad de participar que los municipios más grandes, ¿no? Y finalmente, en la acción colectiva, los actos administrativos se están volviendo muy importantes para poder darle de alguna forma carácter vinculante a esas decisiones que se toman, ¿no? Entonces cada vez más los planes metropolitanos, las políticas metropolitanas se están adoptando formalmente mediante actos administrativos y la mayor parte de áreas metropolitanas que tienen algún tipo de marco legal o institución formal también tienen la capacidad de sancionar estos actos administrativos a nivel metropolitano, es decir, devolver vinculantes sus soluciones. Tienen la capacidad, en la práctica no todos lo hacen, ¿no? Y lo que sí hacen la mayoría de áreas metropolitanas es definir visiones de desarrollo de mediano y de largo plazo, que en su mayor parte son aspiracionales, pero que también muchas las han empezado a incluir dentro de sus instrumentos, dentro de sus políticas, para hacerlas más implementables. Planificación, cuando hablamos de planificación y analizamos los instrumentos, nos hemos dado cuenta que hay dos tipos de instrumentos principales, estos que tienen que ver con ordenamiento territorial y los que tienen que ver, por otro lado, con desarrollo socioeconómico o desarrollo estratégico. Hay algo que hace falta y es vincular ambos, ¿no? En esta región, por ejemplo, en Europa, la OECD, el Comité de Regiones de la Unión Europea, ha dado lineamientos muy específicos, muy puntuales para vincular tanto la planificación territorial como el desarrollo económico. En los instrumentos y sobre todo en escala metropolitana eso no ha avanzado mucho y creemos que la escala metropolitana, por tratarse de una escala además de planificación a largo plazo, es la escala adecuada para lograr ese vínculo, ¿no? Y luego cuando hablamos de proyectos asociativos, si bien es cierto que muchos planes que se adoptan, muchos de esos instrumentos que se adoptan, incluyen proyectos, no necesariamente son proyectos de impacto metropolitano. Entonces eso es interesante tenerlo ahora en cuenta en las mesas de trabajo también. Cuando pensemos en soluciones metropolitanas, evaluemos el impacto de esas soluciones a la escala metropolitana, porque en los planes que hemos estudiado nos hemos dado cuenta que muchos incluyen una lista de proyectos que realmente son municipales. No son metropolitanos. Y en otros casos tampoco queda muy claro cuál es la ventaja o el valor agregado de que los proyectos que se incluyen en esos planes se implementen de manera asociativa. Entonces también cuando pensemos en soluciones metropolitanas, pensemos cuál es la ventaja de que esas soluciones se implementen de forma asociativa, ¿no? La optimización de recursos financieros, técnicos, humanos, etcétera, etcétera. Y finalmente, cierro con esto, cuando hablamos de finanzas y economía, lo decía María del Pilar muy bien, los sistemas de descentralización fiscal no han
definido como beneficiarios a la escala intermedia, ¿no? Eso ha hecho que muchas instituciones metropolitanas, al no tener una delegación clara de recursos desde niveles superiores, empiecen a prestar servicios que son muy variados para aumentar sus ingresos, ¿no? Entonces vemos instituciones metropolitanas que se han dedicado a definir algún tipo de servicios no necesariamente metropolitanos, pero que en su afán por lograr un cierre financiero y mantener la institución funcionando correctamente, pues han debido hacerlo, ¿no? Hay otras instituciones que sí han definido unos servicios que son puramente de carácter metropolitano, y ahí encontramos temas muy variados, desde instituciones metropolitanas que se dedican a hacer control urbano, por ejemplo, a otorgar licencias de construcción, el caso de San Salvador, que también está por aquí en el Congreso, hasta instituciones que regulan las tasas del servicio de transporte, ¿no? Y de los diferentes medios de transporte, como Barcelona, por ejemplo. Y luego en la productividad y el desarrollo económico sí hemos visto un avance importante. Hay este objetivo de las áreas metropolitanas de aprovechar las economías de aglomeración para hacer territorios más competitivos, más productivos, más innovadores, ha resultado también en la formulación de políticas y planes sectoriales de largo plazo a nivel metropolitano, con estos objetivos de desarrollo económico y de más productividad, e incluso también ha motivado la creación de nuevas autoridades e instituciones metropolitanas dedicadas específicamente a estos temas, ¿no? Entonces, de alguna forma, el objetivo o esa ilusión de tener territorios metropolitanos más productivos, más prósperos económicamente, ha mejorado también y ha ayudado a consolidar la gobernanza metropolitana, ¿no? Empezamos a encontrar también algún vínculo entre los distintos dimensiones o motores del cambio de la gestión metropolitana, ¿no? Ese vínculo entre finanzas y gobernanza, toda institución metropolitana debe ser financiada, ese vínculo entre la gobernanza y la planificación, cuando los planes son adoptados legalmente tienen más posibilidades de ser implementados, y así podemos encontrar otros vínculos que también es interesante, porque cuando ustedes piensen en soluciones metropolitanas, piensen en esos vínculos multisectoriales y multinivel. Yo lo dejaría por ahí simplemente como insumo para la discusión. Muchas gracias, Rafa, por ambientarnos en el enfoque integrador de la gestión metropolitana, que precisamente es el que nos lleva a cerrar esas brechas que hay tanto en la gestión como en la acción metropolitana y que requiere de soluciones metropolitanas. Quiero invitar a Auriolilla para cerrar esta parte introductoria del taller y de ambientación para que ustedes inicien la discusión en mesas, invitar a Auriol para que nos cuente cuál fue la razón por la cual el área metropolitana de Barcelona ha liderado este tema de las soluciones metropolitanas, de generar este espacio del Congreso Internacional para que nos sentemos a pensar sobre soluciones metropolitanas y también a conocer prácticas inspiradoras que ya se están implementando para lograr un mayor impacto en los territorios metropolitanos y dar más calidad de vida a más ciudadanos que viven en las metrópolis. Buenos días. Good morning, everyone. Gracias, Pilar. Gracias, Rafa. En realidad, lo que les estamos proponiendo es un experimento. Es decir, ayer escuchamos a ponentes, muchos de los cuales estáis aquí, que nos explicaron detalladamente pues, planteamientos, prácticas sobre la metrópolis, y no podíamos dejar pasar la oportunidad para que vosotros y vosotras nos ayudarais a definir ese concepto de soluciones metropolitanas que necesariamente debe estar muy vinculado a la acción política en la metrópolis, a la política pública metropolitana, al resultado metropolitano. Entonces, se pide ese ejercicio para que, como es un ejercicio experimental, no haya límites a la hora de definir, de anotar qué conceptos, instrumentos, tipologías de soluciones metropolitanas se nos ocurren. So, let me do a brief summary. Voy a hacer un breve resumen de qué son las áreas metropolitanas y qué significa para nosotros de la AMB las soluciones metropolitanas. No es una única la idea por la que optamos, sino que pensamos que las soluciones metropolitanas tienen que ir
a intentar conseguir los objetivos de la Agenda Global, Agenda 2030, y de qué manera podemos gestionar también toda la política pública para conseguir los objetivos fijados. Creo que las soluciones metropolitanas son o pueden ser programas, proyectos, acciones conectadas con la política, con planes metropolitanos, como pueden ser planes de urbanismo. Son multidimensionales, están en muchas escalas, muchas dimensiones: social, económica, y aparte también unen a los distintos actores del territorio, los distintos interlocutores, y aquí podemos ver la participación del sector público, del sector privado. Son también de multinivel, no solo es un nivel metropolitano, también hay otros niveles, niveles de administrativos. También tienen un carácter de innovación, son políticas públicas bastante nuevas, bastante rompedoras sobre lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en los últimos años. Están inspirados también por este reto de las agendas de desarrollo sostenible, es decir, que nuestro objetivo es conseguir lo que las agendas globales han marcado en el horizonte 2030. Se trata de contribuir también con la construcción urbana en el sentido de cómo formamos la ciudad, cómo formamos la metrópolis. También en los programas hay infraestructura. Y son importantes para la población en general porque deben ser inclusivos, programas inclusivos para todas las personas. Por último, son transferibles, son adaptables también a otras metrópolis. Son soluciones para nosotros, pero que también pueden ser una solución para otras metrópolis del mundo. Al margen de si hay una articulación institucional, si hay gobierno ya metropolitano o no. En cualquier caso, son transferibles y adaptables. Esta es la propuesta. Todo aún por definir. Insisto en la idea de que no es tan importante qué se plantea, sino el resultado del trabajo. Un trabajo que no acaba hoy, sino que empieza con el Congreso, y que para nosotros es importante ver si somos capaces de articular esa metrópolis no solo a nivel institucional, sino a nivel de política pública, que es al final lo que impacta sobre el territorio y sobre todo sobre la ciudadanía. Muchas gracias, Oriol. Bueno, ya con esta parte introductoria vamos a iniciar el trabajo en las mesas, el diálogo. Ustedes tienen en cada uno de sus mesas una temática específica. Por este lado, la tabla número 1, la mesa número 1 es concepto. Los invito a que dialoguen y analicen sobre qué es una solución metropolitana, ¿sí? Y en la segunda mesa están hablando de características. ¿Qué diferencia una solución metropolitana de una acción local? ¿Cuáles son los factores diferenciadores de las soluciones metropolitanas? En la mesa número 3 están las tipologías. ¿Qué formatos, qué escalas, qué dimensiones tienen las soluciones metropolitanas? Y en la cuarta mesa estamos hablando de instrumentos para la implementación de las soluciones metropolitanas. ¿Cómo se conectan? Aquí Oriol nos hablaba de la necesidad de conectarlas con las políticas públicas, con los planes, a través de qué instrumentos se pueden legitimar y lograr que las soluciones metropolitanas se puedan implementar. Sí. Vamos a empezar a trabajar y os vamos a dar un tiempo para debatir.
Tras esa conversación interna, uno de los miembros de la mesa, el moderador, presentará las conclusiones a la audiencia general, al Pleno, para alcanzar de manera conjunta las posibles soluciones. Así que vamos a comenzar a trabajar y en 20 minutos escucharemos sus conclusiones o propuestas. A los miembros de la audiencia les invito a unirse a una de las mesas para que puedan participar directamente en los temas que estamos tratando.
Vamos a ir cerrando los debates en las mesas y tendrán que elegir un moderador o portavoz de entre los miembros de cada mesa para presentar las conclusiones finales. Tienen 2 minutos más para terminar. Continúen hablando sobre este concepto. Muy bien, vamos a comenzar. Solo tenemos 13 minutos, así que le pedimos a la mesa número 1 que presente sus conclusiones. Y luego escucharemos los resultados. Después pasaremos al resto de mesas. ¿Quién es su portavoz? Salvador. Muy bien, le escuchamos.
Para identificar las soluciones metropolitanas, antes debemos identificar cuáles son los problemas metropolitanos y pensar a qué nos referimos exactamente con el objetivo de alcanzar una solución. Existen diferentes características. La primera sería que el problema o el reto puede ser general, por ejemplo, la vivienda o la movilidad. Todo lo que hablamos normalmente, pero que además debiera tener un impacto territorial en la conurbación. Uso el término conurbación para referirme a áreas metropolitanas, fronteras de ciudades o zonas limítrofes. Creo que es más útil hablar de conurbación. Así que la primera característica es que debe ser un problema general, pero que a su vez tenga un impacto en la conurbación. La segunda es que identificamos diferentes niveles de gravedad. Dentro del problema de la vivienda existen casos más graves que otros relacionados quizá con el acceso a la vivienda. Así que encontramos diferentes impactos territoriales dentro de esta conurbación. Estos problemas están relacionados. Si tienes un problema en un área, afectará a otras. En tercer lugar, generalmente hay una conexión entre uno o más problemas existentes. Esta es otra de las características más comunes. Así que siempre solemos hablar de lo mismo. La existencia de un problema de movilidad puede conllevar un problema de segregación urbana. O la escasez de lugares cercanos al trabajo puede conllevar al desempleo. Siempre hay una relación entre un problema y otro. En cuarto lugar, es evidente que no podemos hacer frente a los problemas de manera efectiva solo con intervenciones locales. Necesitamos tener planes y estrategias conjuntas. Es un problema que no puede ser resuelto en un barrio concreto. Necesitamos una respuesta integradora. Un compañero hablaba sobre su experiencia y era muy interesante. Decía que un problema y su solución debía afectar a más de 1, 2 o 3 municipios. No tiene que ser a toda la conurbación, pero sí tener una escala mayor a la de un municipio, con una ciudad principal cercana, además. Debe haber un punto que lidere el problema. Aunque no sean las instituciones metropolitanas quienes lo lideren, debe haber una intervención local. Y el problema debe ser tratado a esa escala y debería ser liderada por esa ciudad principal. La quinta característica es que la solución requiere fondos amplios y estos no están disponibles de manera local. Deben venir de regulaciones. No estamos hablando de pequeños impuestos. Tenemos problemas que deben ser definidos y una vez definidos podremos decidir la financiación de las soluciones. Habrá programaciones y planes que requieran también de una financiación. Y por último, 2 aspectos finales. La solución debe ser escalable y replicable. Es decir, tiene que existir la posibilidad de reproducir o replicar estas soluciones en otros territorios porque son de interés general. Tiene que existir una relación entre los diferentes niveles administrativos. Esto es algo que mencionó nuestro compañero. Necesitamos saber si tenemos a nuestro alcance una solución a escala metropolitana para mejorar el acceso a una escala regional o a una escala europea. Es una característica necesaria para la solución.
Y por último, necesitamos involucrar diferentes agentes interesados públicos y privados para crear una experiencia participativa. Necesitamos instituciones participativas y eso derivará a tener iniciativas para encontrar soluciones, que es necesario. Muchas gracias por hablar sobre las características y las dimensiones de las soluciones metropolitanas. En nuestra mesa, como en la mesa 1, hemos empezado planteando más preguntas que respuestas. Hemos hablado al principio sobre qué es un problema metropolitano. En primer lugar, planteamos la idea de cuáles eran los problemas que queríamos resolver. Esto nos llevará a preguntarnos qué tipo de solución necesitamos o qué entendemos por una solución. Hablábamos los miembros de la mesa sobre lo que entendemos como solución. Hablábamos de acciones, medidas físicas, o que este es el problema con la definición de metrópolis. Hablamos también de la idea de las economías a escala y las soluciones cuyos costes sean menores que aquellos que surgen cuando trabajamos conjuntamente. Pero tiene que haber beneficios a nivel local. Es necesario mantener eso. De otro modo, no tendría mucho sentido. A continuación, hablamos del tema del impacto. Tenemos que hablar de soluciones que tengan un impacto más allá de lo local, porque no nos vamos a quedar solo en la escala local. No deberíamos pensar solo en la metrópolis, también contar con los alrededores. Mirando más allá de la escala local, también encontramos el tema de la interdependencia. Estamos mezclando conceptos. Hemos hablado de la complejidad, la heterogeneidad. También hemos estado hablando de que la metrópolis está compuesta por varios caracteres y elementos y estos pueden ser más heterogéneos o más diversos. Existen varios niveles de complejidad. Hemos hablado de los diferentes intereses. Hemos hablado de las políticas, hemos hablado de áreas muy distintas, hemos hablado del agua, la agricultura, cuestiones urbanísticas y hay intereses diferentes. Hay también instituciones que lo hacen más complejo. Hemos hablado de los procesos de participación y cómo aplicar la escala metropolitana a una escala mayor. Y hemos hablado del mundo de las instituciones metropolitanas más como facilitadores que como agentes regularizadores. Esto tiene relación con lo que se ha dicho en la mesa 1. A menudo estos reguladores tienen que gestionar esta complicada interdependencia. Muchas gracias, mesa número 2, por las conclusiones. Vamos a hablar del tipo de soluciones de la naturaleza metropolitana. Me acabo de enterar de que tengo que hablar por mi mesa, pero está bien. Estoy bromeando. Creo que nuestro debate ha comenzado desde la misma perspectiva que el resto de mesas. Es muy difícil pensar en las políticas de solución sin llegar a un acuerdo sobre qué es una metrópolis, qué consideramos una solución. Así que hemos empezado por eso y hemos tratado de llegar a una visión más general de los aspectos con lo que se nos preguntaba en la escala de las soluciones metropolitanas. Hemos llegado a un número de falsas dicotomías, digamos, que se presentan contrarias las unas con las otras, pero que realmente no lo son y pueden mezclarse. Hemos comenzado con dos tipos de soluciones que pueden ser holísticas o sectoriales
enfocarse en un aspecto concreto como el manejo de residuos sólidos. Hemos sacado varios ejemplos en la mesa, el transporte, soluciones más holísticas como el desarrollo de una estrategia o un plan, o cómo conseguir una mezcla de ambas cosas. Como las soluciones holísticas pueden llevar a soluciones sectoriales o viceversa, cómo una solución sectorial puede encajar en una visión holística. Creemos que esto puede ser un reto muy importante. No tener solo una mentalidad y un acercamiento sectorial a los problemas metropolitanos. Después hemos hablado sobre la escala. Hemos empezado pensando, vale, ¿por qué hablamos de escala si lo metropolitano es per se una escala? Y hemos pensado, ¿por qué no usar este aporte para reflejar lo que puede ser el valor añadido de la escala metropolitana en relación a otras escalas? Y hemos llegado a la conclusión de que un cuerpo de cualquier tipo, desde la escala metropolitana, puede actuar, por un lado, como un potenciador para una coordinación vertical, actuando como un canal para alcanzar un plan nacional, regulaciones o políticas. Esto gracias, por ejemplo, a detallar lo que se desarrolla a nivel nacional o a nivel regional, haciéndolo más comprensible para los niveles locales, para los actores locales en general, no necesariamente públicos. También a través del refuerzo de los actores locales para que sean más receptivos, para que estén más preparados para recibir lo que les llega desde arriba. Eso es lo que denominamos un potenciador o una coordinación vertical. Después hemos hablado, sin embargo, de que esto puede ser invertido. Desde la perspectiva de lo que sucede arriba llega a los de abajo. Este catalizador de intenciones, deseos, aspiraciones de agentes locales y la coordinación de sus acciones. Aquí entra la coordinación horizontal entre agentes locales a través de una perspectiva metropolitana. Así es como interpretamos el tema de la escala. Sobre el enfoque hablamos de que existen dos tipos de enfoques dependiendo de si lo que hace el área metropolitana es con una visión hacia adelante, en el sentido del desarrollo de una visión o una idea para el futuro, el desarrollo de algo que no son aspectos concretos o una visión reactiva basada en retos, problemas. Pero de nuevo hablamos de una falsa dicotomía porque en algunos casos una cosa es solo reactiva o solo tiene una perspectiva de futuro, pero lo que debería hacerse es disociar de los retos a los que nos enfrentamos y desarrollar la visión alrededor de los mismos para el desarrollo futuro. Y por último hemos hablado sobre los formatos, cuáles podrían ser. Hemos hablado de los diferentes tipos de soluciones que pueden desarrollarse, pueden ser reguladoras, basadas en incentivos, pueden ser estratégicas, basadas en ideas, pueden ser plataformas de coordinación o mecanismo de gobierno y no sé si me dejo algo porque ellos han anotado mejor las cosas. Quizá ya haya algo. Yo tengo muchos dibujos en mi hoja. Creo que he dicho todo. Si alguien más quiere aportar algo, paso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar los tipos de instrumentos que pueden conectar las soluciones metropolitanas con su implementación. Buenos días. En esta mesa estuvimos hablando sobre los diferentes instrumentos que nos permiten implementar las soluciones metropolitanas. Hemos analizado esto en dos niveles. A nivel nacional, lo que implica un cambio en la legislación nacional,
que en realidad son necesarios. Hablamos de cambios constitucionales con el objetivo de conseguir reconocimiento para el fenómeno metropolitano y además avanzando hacia la coordinación. Hablamos de algo más complejo, porque en el caso de México no hay digamos, un mecanismo que, digamos, obligue a los municipios a colaborar o a coordinarse. El otro tiene que ver con, y que nos parece muy importante, con reformas en el sistema fiscal, porque también algunos compañeros planteaban que, por ejemplo, en el caso europeo, para establecer estrategias o implementar políticas a nivel metropolitano, pues tienen la oportunidad de acceder a los fondos metropolitanos de la Unión Europea, pero muchas veces se tienen que concursar por estos recursos y no se asegura que se tengan. Entonces es necesario, como también decía aquí el compañero, tener recursos propios, un sistema de recursos propios de las áreas metropolitanas y también tener dentro del sistema fiscal nacional un trato diferenciado para las áreas metropolitanas, es decir, un trato distinto al que tienen contextos más rurales o de ciudades más pequeñas. En el caso del siguiente nivel, que sería tomando en cuenta toda la variedad y heterogeneidad que incluso dentro de los países existe en las áreas metropolitanas, pues que se establezcan agendas propias. Es necesario establecer planes y acciones que identifiquen áreas, que impliquen el desarrollo de esquemas y criterios anteriormente en términos de economías de escala y que tienen que estar en proceso de desarrollo en áreas como la gestión de residuos, porque hubo un conjunto de fuentes y a veces el tratamiento puede trasladarse desde el origen al desecho y eso puede involucrar un área más amplia. Además, debemos identificar estas agendas y estrategias y otra de las áreas podría ser la infraestructura. Aquí encontramos el problema del coste, que es muy importante. Otra área es el establecimiento de planes estratégicos y especificar en ellos qué se debe hacer, quién debería estar involucrado. También encontramos el tema del establecimiento de poderes concretos que puede implicar fórmulas constitucionales que reconozcan las zonas metropolitanas. Tenemos además otra pregunta que sería cómo las soluciones metropolitanas entran en los mecanismos de territorialización en la agenda de desarrollo y cómo ese acercamiento a la territorialización y localización. Generalmente solo los planes locales y regionales se tienen en cuenta, no los nacionales o extranacionales, así que debe haber estrategias de territorialización o localización que tienen que introducir necesariamente el nivel metropolitano. Para que todas estas estrategias y estas contribuciones voluntarias en el sistema de sostenibilidad tengan sentido, tiene que haber una escala de acción que sería muy importante que fuera a nivel metropolitano. Otra manera de territorializar la agenda global sería establecer proyectos metropolitanos, coordinaciones urbanas, planes urbanos. Y otra de las cosas que fueron mencionadas es que debería existir una identidad metropolitana en el sentido de que los habitantes y los actores del área metropolitana que están involucrados en estos proyectos tienen que tener un objetivo común que beneficie a todos los diferentes agentes implicados. Eso es básicamente de lo que hemos hablado. Muchas gracias a las 4 mesas por vuestras conclusiones.
Creo que ha habido un aspecto transversal en todas las mesas y es el acercamiento, la gestión a varios niveles, los diferentes agentes y la multidimensionalidad. Todos estos aspectos fueron importantes en el desarrollo de las soluciones metropolitanas. En las primeras mesas hablamos de los problemas metropolitanos, pero cuando hacemos un análisis de los diferentes tipos, avanzamos en la dirección de las zonas metropolitanas hacia una visión de desarrollo. No solo reaccionamos ante los problemas, también tenemos en cuenta las soluciones metropolitanas para alcanzar esta visión de desarrollo que tiene la metrópolis. Después hemos hablado de usar instrumentos de una manera integral y la necesidad de un cambio en la regulación para cerrar los vacíos que existen con el objetivo de legitimizar los esquemas y los mecanismos de gobierno en las zonas metropolitanas y cómo hacerlo a través de los marcos de regularización y conseguir sistemas de financiación con el objetivo de desarrollar la acción metropolitana. También cómo podemos desarrollar planes de acción o planes metropolitanos que abarquen más allá del nivel local. Este es otro de los problemas que hemos tratado desde el principio. Cuando hablamos de los aspectos conceptuales, hablamos de cómo el impacto va más allá del plano local. En el concepto de metrópolis encontramos el aspecto de las interdependencias para alcanzar un impacto más allá de lo local. Creo que esos son los aspectos más importantes que se han discutido en las mesas. Esos detalles que debemos trabajar con el objetivo de continuar este debate. Hablando sobre soluciones metropolitanas desde la perspectiva de los conceptos, las características, los tipos, las herramientas, hablamos de un acercamiento que requiere de diferentes tipos de regulaciones, que requieren diferentes dimensiones con el objetivo de hacer un acercamiento a la materia que favorezca las soluciones. Hemos hablado de la necesidad de que existan diferentes agentes implicados en cada solución, ya que cada solución requiere diferentes interesados para resolver estos problemas concretos. Hemos hablado de cómo la geometría de las ciudades no son estáticas, involucran diferentes agentes en función de las necesidades particulares de las soluciones. Bien, por motivos de tiempo vamos a tener que parar aquí. Quiero agradecerles su participación. Los resultados son muy interesantes. Los análisis fueron muy interesantes. Vamos a recoger todo en documentos para poder hacer un informe y vamos a usarlo como núcleo de debate más adelante. Como ya mencioné, el año que viene, cuando tengamos esta reunión de expertos, tendremos más tiempo para analizar cada una de las áreas que hemos debatido hoy más detalladamente. Vamos a dar por finalizado este taller. Muchas gracias de nuevo por su participación. Estaremos en contacto y les invitamos a seguir pensando sobre soluciones metropolitanas, ideas de desarrollo y estudios sobre la materia y esta nueva organización de áreas metropolitanas a través de las soluciones. Muchas gracias.